Y tenemos un contacto con el ex canciller y ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno. Alfredo, buenas tardes y bueno, nuestras condolencias también, como usted fue parte del equipo del expresidente Piñera y su impresión, el legado del expresidente. Bueno, buenas tardes. Muy triste y muy sorpresivo lo que ha sucedido. Creo que es una pérdida enorme para sus amigos, su familia, el país. Así que lamento enormemente y una tristeza enorme esta noticia. Yo estoy fuera de Chile, me enteré hace muy pocos minutos. ¿Cuál fue la información que recibió usted, Alfredo, y cómo destacaría también el rol de Sebastián Piñera dentro de nuestra democracia? Bueno, yo creo que él ha hecho una tarea fundamental, dedicó muchos años de su vida al servicio público como senador, 2 veces presidente, la única persona de derecha o de centro derecha después de la dictadura militar que tuvo, digamos, como presidente. Así que creo que ha sido una persona destacadísima. Creo que por primera vez hubo alternancia, digamos, en el gobierno después de tantos años, reelegido posteriormente por la ciudadanía, y creo que ha hecho una tarea muy importante. Y lamento que en un momento tan difícil para Chile, cuando tanto necesitamos la sabiduría, la palabra, el conocimiento de los expresidentes, perdamos a Sebastián en este momento. Sí, aquí Pascal lo destacaba, hay mucho reconocimiento internacional de expresidentes a la figura del expresidente Sebastián Piñera, Alfredo, y usted trabajó justamente en la Cancillería. Sebastián Piñera también tenía una visión regional respecto a Chile y Latinoamérica. ¿Cómo vio usted ese trabajo? ¿Cómo también lo vivió cuando estuvo en la Cancillería? Bueno, al presidente siempre le interesó mucho la parte internacional. De hecho, además hizo muy buenos amigos. Me han llamado un par de expresidentes para expresarme su pesar y sus condolencias. Y la verdad es que luego continuó con esto porque esa amistad lo hizo crear instituciones, que ahora como expresidente también él participa. Él siempre pensó en que, no digo la ayuda económica, sino que la ayuda de las ideas, de las experiencias de otros países, siempre había que mirarlas para ver qué podíamos, digamos, lograr utilizar en Chile para beneficio de los chilenos. Que yo creo que él siempre le gustaba buscar buenas ideas, talento, mejores formas de hacer las cosas. Siempre quería tener la mente abierta para decir, bueno, ¿qué podemos hacer mejor en cualquier tema? Y además se mantenía muy activo, ¿no? Claro, lo destacaba Matías del Río, que se había encontrado con una conversación de él conversando con vecinos ahí en Lago Ranco, que estaba incluso bromeando con una posible candidatura y que estaba interesado en generar proyectos también y apoyar o de alguna manera aconsejar para lo que se venía, para este duro trabajo que se viene también para el gobierno frente a la reconstrucción por la tragedia que vivimos recientemente en Viña del Mar, en Valparaíso, en la región completa. ¿Cómo lo veía usted también? ¿Cuáles fueron las últimas conversaciones que tuvo? Si nos podría confiar esos momentos, esos últimos momentos que vivió junto al expresidente. Lo primero es decir que el tema de las tragedias yo lo relaciono mucho con lo que él siempre tenía como un sello de que todas las cosas tenían que hacerse lo mejor posible. Es por eso que los ministros hablaban de las bilaterales, donde le exigía por qué tiene que hacer esto así, por qué no se puede hacer de tal manera, por qué no buscamos una manera distinta. Y recordemos lo que fue esa manera de hacer las cosas, de estar siempre cuidando los recursos y tratando de extraer el mejor resultado en materia de la recuperación de los desastres. Recordemos que al presidente le tocaron, bueno, desde ya el terremoto del año 2010, que fue poquísimos días antes de que tuvo que asumir, se asumió con el 5º terremoto más grande en la historia de la humanidad. Y recuerde usted lo que pasó, por ejemplo, con los colegios. Los colegios, le tocó decirle al exministro Lavín, bueno, tiene 2 meses y quiero todos los colegios abiertos, y se reconstruyeron los colegios en un tiempo, pero prácticamente en 60 días, más de 300 escuelas que estaban, digamos, destruidas. Le tocaron grandes incendios, como nos ha tocado ahora último. Le tocó la pandemia, otra cosa impresionante, y bueno, hoy día ya en todo el mundo se reconoce que la reacción de Chile fue de las mejores del mundo. Entonces,
el talento y la energía y la forma de extraer el máximo de los equipos que trabajaban con él, bueno, le significó a los chilenos poderse recuperar de estos enormes desastres. Estamos en Chile, parece, construidos para que tengamos todo tipo de desastres, y al presidente le tocaron mucho, y así como en otras ocasiones Chile ha reaccionado bastante mal en materia de desastres, bueno, en esta oportunidad, en la que le tocó al presidente, creo que todo el mundo le reconoce ese talento para poder enfrentar situaciones muy duras y muy inesperadas. Bueno, un hito también que le tocó al presidente Sebastián Piñera el año 2010, para recordar algunos de los momentos que acompañaron por lo menos su primera administración, fue los mineros de la mina San José, cuando ellos se pierden, finalmente se encuentran con vida, ¿no? Y ahí se moviliza gran cantidad de tecnología internacional para rescatar con vida a estos trabajadores, y eso marcó una noticia internacional positiva, ¿no? Dentro de una de las administraciones de Sebastián Piñera. Y además destacar que fue algo... gestión propia. De gestión, claro. Que finalmente se destaca por toda la prensa, etcétera, de que finalmente la gestión era parte de su sello, esfuerzo, ¿no? De su sello, de esa gestión. Yo le cuento ahí el tiro dos anécdotas. Nosotros, en cuanto salieron los mineros y se rescataron, nosotros teníamos un viaje a Inglaterra, y a otros lugares, no recuerdo, Alemania o Francia, en Europa. Y cuando llegamos a Inglaterra, todo el mundo reconocía la bandera que usábamos en la solapa y nos paraba en la calle. Y cuando llegamos a Downing Street, a la casa del primer ministro, y se abrió la puerta, todo el personal que trabaja ahí, que son muchísimas personas, estaba en dos filas, y a uno lo atienden como en un segundo o tercer piso, y seguían a lo largo de las casas hacia arriba en dos filas, y desde que entramos hasta que llegamos al lugar, son muchísimo, un recorrido larguísimo a lo largo de los halls y de la escalera, todo el personal nos aplaudía desde que llegamos, y eso era aplaudir al presidente por lo que había logrado. Y posteriormente me tocó ir a Washington a inaugurar en el Museo de Washington, del Smithsonian, una presentación, claro, una muestra, unas salas especiales, una muestra de lo que se había hecho con los mineros, porque era un ejemplo mundial al nivel de estar en uno de los museos más importantes del mundo. Entonces, lo que pasó ahí, que además fue transmitido por televisión durante muchísimos días, y lo siguió el mundo entero, bueno, fue una cosa impresionante, y en la mayoría de los lugares del mundo, lo que hacen es decir, bueno, ya no se puede hacer nada y vamos a dejarlo ahí, pero el presidente Piñera nunca aceptaba un no como algo, como una respuesta. Siempre quería buscar alguna solución nueva, alguna manera distinta de poder vencer los hechos y cambiar la historia y lograr las cosas y hacerlo, como le decía al principio, de la mejor manera posible para lograr los mejores resultados. Alfredo, ¿cuándo fue la última vez que se pusieron en contacto ustedes dos? Tengo entendido que eran cercanos. Un par de semanas atrás, tres semanas atrás, con un grupo de amigos. Él en esa faceta era totalmente distinto, era una persona que disfrutaba enormemente del contacto con sus amigos, de reírse, era muy de mandar memes y noticias, o lo de en fin, si había un video de una orquesta que hiciera algo muy bonito, o de un artista o alguien que hiciera algo muy excepcional, y a él le gustaba repartirlo y mandarlo y comentarlo. Era muy, digamos, interesado en sus amigos, en su familia, en sus nietos últimamente también, muchísimo. Sí, Sebastián Piñera también mantenía mucho el contacto, Alfredo, usted mismo lo revela en sus palabras, con sus exministros, los mantenía muy activos ese grupo, y también pensando en políticas públicas a futuro. Alfredo Moreno, le agradecemos este contacto, esta conversación, nos vamos a ir. Gracias. Muchas gracias por su